Bienvenidos al análisis económico de hoy, jueves 30 de julio, en Geopolítica Diaria. Wall Street firmó ayer su peor jornada en más de un año, y esa sacudida en las bolsas es el asunto que condiciona hoy la lectura de los mercados globales. El detonante fue la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener los tipos de interés sin cambios, una decisión que en el papel repetía lo ya esperado, pero que en la práctica llegó acompañada de señales que el mercado interpretó como más restrictivas de lo previsto. El Banco Central estadounidense dejó su tipo de referencia entre 3,5 y 3,75%, el nivel que mantiene desde hace 5 reuniones consecutivas. Lo que movió a los inversores no fue tanto la decisión en sí, sino la votación. 3 de los responsables de política monetaria, al frente de las reservas federales regionales de Cleveland, Minneapolis y Dallas, votaron en contra reclamando una subida de 1/4 punto porcentual, la disidencia hacia el endurecimiento más amplia en una década. El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en su segunda reunión al frente de la institución, defendió la decisión como fruto de una revisión rigurosa de la situación económica y evitó calificarla como una pausa, insistiendo en que el objetivo de devolver la inflación al 2% sigue vigente. El mercado, sin embargo, se quedó con la lectura más dura. Buena parte de los operadores empezó a dar por probable una subida de tipos en la reunión de septiembre, la próxima cita del organismo de política monetaria estadounidense. Esa relectura sacudió tanto a la renta variable como a la renta fija. El Dow Jones de Industriales se dejó 2,19%, su mayor caída en más de un año, mientras el índice Standard & Poor's 500 retrocedió en torno a 1,5% y el compuesto Nasdaq cayó cerca de 1,7%, con el índice Nasdaq 100 entrando ya en zona de corrección técnica al acumular una pérdida de más del 10% desde su máximo de junio. En el mercado de bonos soberanos, el rendimiento del bono a 10 años subió hasta cerca del 4,7% y el del bono a 30 años tocó su nivel más alto desde 2007, por encima del 5,2%, una señal de que los inversores en renta fija están exigiendo una prima mayor ante el riesgo de que la inflación tarde más en ceder de lo que el propio Banco Central reconoce públicamente. El oro, que ayer retrocedía hacia los $4.020 por onza ante las apuestas de una subida de tipos, revirtió esa tendencia en cuanto se confirmó que la Reserva Federal optó por mantenerlos sin cambios, y hoy cotiza de nuevo por encima de los $4.080, sostenido además por la demanda de refugio que generó una nueva oleada de ataques en Oriente Medio durante la noche. Precisamente esa escalada militar es la que sigue marcando el mercado del petróleo. Estados Unidos lanzó durante la noche una nueva ronda de ataques contra objetivos en Irán, después de que el país persa disparara misiles contra fuerzas estadounidenses en la región la víspera, un ataque que Washington aseguró haber interceptado en su totalidad. El barril de petróleo Brent cotiza hoy cerca de los $90 tras haber subido casi un 8% en la sesión previa, mientras el West Texas Intermediate se mantiene por encima de los $84. Los precios se han estabilizado tras ese salto, pero el fondo del problema sigue sin resolverse. Irán rechazó la propuesta que Omán planteó para un control compartido del estrecho de Hormuz, insistiendo en mantener el control total de la vía de entrada y parte de la de salida, lo que deja abierto el principal cuello de botella para el tránsito de crudo en la región. Ese mismo nerviosismo en torno a la inflación y los tipos se cruzó anoche con otro de los grandes catalizadores de la sesión, los resultados trimestrales de 2 de las mayores tecnológicas del mundo, publicados ambos tras el cierre de Wall Street y con reacciones opuestas. Microsoft superó ampliamente las expectativas del mercado, con ingresos de $90.000 millones, un 18% más que hace un año, y un beneficio por acción de $4,81 frente a los $4,24 que anticipaban los analistas. El motor fue de nuevo su negocio de nube, Azure, que creció 43%, el ritmo más rápido en 4 años, y que llevó los ingresos anuales de esa división a superar por primera vez los $100.000 millones. Su directora financiera aseguró además que el gasto en infraestructura para inteligencia artificial se mantendrá sin grandes sobresaltos respecto a lo ya previsto para este año, un mensaje que el mercado recibió con alivio y que impulsó a la acción al alza en la negociación posterior al cierre. La lectura fue muy distinta para Meta, la matriz de Facebook e Instagram. La compañía también superó las previsiones de ingresos con 28% más de facturación que hace un año, hasta los $60,8 mil millones, pero su beneficio por acción quedó en $6,18,
por debajo de los cerca de $7 que esperaba el consenso, lastrado por cargos legales y por la elevada inversión en infraestructura de inteligencia artificial. La compañía además elevó el rango de gasto de capital previsto para este año hasta entre 130 y 145 mil millones de dólares, y su división de realidad virtual, Reality Labs, volvió a registrar pérdidas operativas superiores a los 4.600 millones de dólares en el trimestre. El resultado fue una caída de la acción en la negociación posterior al cierre, y el contraste entre ambas compañías resume la tensión que atraviesa hoy a todo el sector. El mercado sigue premiando el gasto en inteligencia artificial cuando viene acompañado de un crecimiento de ingresos claro en la nube, y castigando ese mismo gasto cuando todavía no se traduce en una rentabilidad visible. Esa misma tensión entre la promesa de la inteligencia artificial y el temor a un exceso de inversión sigue golpeando a los mercados asiáticos, donde el sector de semiconductores surcoreano continúa atravesando una volatilidad extrema. Después de que los resultados récord de SK hynix no bastaran para calmar las dudas del mercado sobre la sostenibilidad del ciclo de inversión en inteligencia artificial, la bolsa de Seúl encadena varias jornadas de fuertes oscilaciones, con activadores automáticos de contención de las operaciones saltando en más de una ocasión esta semana, mientras las autoridades surcoreanas han empezado a endurecer las normas sobre productos apalancados para intentar contener el riesgo sistémico. En Japón, el Nikkei se muestra algo más estable, aunque también sujeto a los vaivenes del sector tecnológico. En el terreno de las divisas, el yen japonés se mantiene cerca de sus mínimos de las últimas 4 décadas frente al dólar, con el cambio rondando los 163 yenes con 50 por dólar. Toda la atención cambiaria está puesta ahora en el Banco de Japón, que anunciará mañana su decisión de política monetaria. El consenso del mercado espera que mantenga los tipos sin cambios, aunque dejando la puerta abierta a nuevas subidas más adelante para frenar la depreciación de la divisa, algo que hasta ahora las advertencias verbales de las autoridades japonesas no han conseguido revertir. En el frente comercial, el plazo que la administración estadounidense fijó para la entrada en vigor de nuevas tarifas recíprocas a decenas de socios comerciales se acerca, vence este fin de semana, el primer día de agosto, y aunque algunos países han logrado extensiones puntuales, como la concedida a México por 90 días adicionales, la falta de un acuerdo permanente con China, el mayor socio comercial de Estados Unidos, sigue siendo la principal incógnita para las cadenas de suministro globales de cara a los próximos meses. A la espera queda también la publicación hoy mismo de 2 de los datos macroeconómicos más relevantes del calendario estadounidense, la primera estimación del crecimiento del Producto Interior Bruto del segundo trimestre, para el que el consenso de los analistas apunta a un ritmo cercano al 2% anual, frente al 2,1% del trimestre anterior, y el índice de precios del gasto en consumo personal correspondiente al mes de junio, la medida de inflación que más de cerca vigila la propia Reserva Federal. Ambas publicaciones llegan en un momento en el que cualquier sorpresa, en uno u otro sentido, puede reforzar o desmontar las apuestas del mercado sobre una subida de tipos en septiembre. El panorama que deja esta jornada es el de una economía global sacudida por la coincidencia de varios frentes a la vez, una Reserva Federal que optó por la cautela pero dejó traslucir una división interna hacia el endurecimiento, un mercado de bonos que ya empieza a cobrar esa incertidumbre con rendimientos más altos, un choque entre el entusiasmo y el escepticismo sobre el gasto en inteligencia artificial que sigue moviendo con violencia a las bolsas tecnológicas a ambos lados del Pacífico, y una escalada militar en Oriente Medio que continúa presionando al alza el precio del petróleo. Las próximas horas serán determinantes para calibrar hacia dónde se inclina la balanza. Esta noche, tras el cierre de Wall Street, será el turno de los resultados de Apple y Amazon, las dos grandes tecnológicas que cierran la ronda de publicaciones de esta semana. Mañana el Banco de Japón dará a conocer su propia decisión de tipos, y el próximo domingo, los países que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados se reunirán para revisar su política de producción, justo cuando el conflicto entre Estados Unidos e Irán vuelve a poner en juego la estabilidad del suministro global de crudo. Hasta aquí el análisis económico de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Si el contenido les resulta útil, les invitamos a seguir el canal, dejar su me gusta y compartir este episodio con quien crean que le puede interesar.